A ver. Hoy día, muchachos, vamos a hablar de los factores del clima. ¿Ya? Los factores del clima, ya las dos primeras clases de este bimestre lo hemos dedicado precisamente al estudio de la atmósfera, al estudio del clima, del tiempo, y precisamente siguiendo esa línea, vamos hoy día a hablar sobre los factores del clima. Y antes de empezar a desarrollar este tema, que es sencillo, muchachos, no creo que tengan ningún problema en comprenderlo, y para ello vamos a empezar. Voy a hacerles ver un pequeño video, ya dura 7 minutos, creo, ya, así que allí atentos, ¿ya? A ver. Ya. Ahí, escuchen, por favor. Diversidad climática. Por su ubicación geográfica en el planeta, el Perú debería de ser un país tropical, de clima cálido pero también lluvioso. Pero no, y en vez de eso, contamos con varios climas subtropicales y tropicales. Un trópico es un círculo imaginario que rodea la Tierra en paralelo a la línea ecuatorial terrestre, y existen dos trópicos. Uno al norte, llamado Trópico de Cáncer, y al sur, el Trópico de Capricornio. El clima entre los trópicos suele ser caluroso, pero también lluvioso y por tanto húmedo. Y no varía mucho a lo largo del año. Y las zonas subtropicales son las que se ubican fuera de los trópicos. El clima es más seco en verano y con heladas en invierno. Y aunque el Perú se encuentra en una zona tropical, también manifiesta climas subtropicales. ¿Sabes por qué? Debido a tres factores: la cordillera de los Andes, las corrientes marinas de Humboldt y las masas de aire. La cordillera de los Andes. Se trata de una gran cadena de montañas que va desde el sur de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y parte de Venezuela. Y su pico más alto se ubica en Argentina, con más de 6.900 metros de altura. ¿Cómo influye esta cordillera en el clima? Verás, Henry, si un alpinista empieza a escalar por la cordillera de los Andes, poco a poco empezará a experimentar humedad, fuertes lluvias y falta de oxígeno. Bueno, tampoco tanto. Otra característica de las zonas altas de la cordillera es que es más frío y glaciar, mientras que en las zonas bajas es seco y caluroso, y que al lado oriente, donde se encuentra la extensa llanura amazónica, el clima es mucho más húmedo. La extensa cordillera de los Andes impide que los vientos cálidos y húmedos del Atlántico vengan hacia la costa. Debido a esto, se debe la extensa selva de la Amazonía, donde el calor y las lluvias son muy intensas. Otra causa de la diversidad climática en nuestro país se debe a la corriente de Humboldt, o también llamada corriente del Perú. Se trata de una extensa corriente marina de aguas muy frías que recorre toda la costa del Perú. Veamos de qué se trata. La corriente de Humboldt lleva el nombre del naturalista alemán Alexander von Humboldt, quien en el año 1800 estudió este importante fenómeno. Humboldt. Hay una corriente oceánica en dirección sur a norte, originada por el ascenso de aguas profundas muy frías a lo largo de la costa de América del Sur. Por eso, la temperatura del mar oscila entre 13 y 17 grados centígrados. Este fenómeno ocasiona que el cielo esté cubierto de neblina, no llueva mucho y el terreno sea árido. Pero otra corriente marina importante es la del Niño, que a diferencia de la corriente de Humboldt, esta es cálida, va de norte a sur y ocurre entre el 18 y 25 de diciembre de cada año. Y se llama corriente del Niño en referencia a la época de la Navidad. La corriente del Niño provoca mayor evaporación del agua,
formación de nubes y lluvias en la zona norte del Perú necesaria para la agricultura. Por otro lado, tenemos que hablar de dos importantes masas de aire: el anticiclón del Pacífico Sur y el anticiclón del Atlántico Sur. Un anticiclón es cuando dos corrientes de aire se encuentran y crean una zona de alta presión. El aire desciende, produciendo un tiempo fresco y claro. El anticiclón del Pacífico Sur consiste en el encuentro de vientos fríos y secos, lo que genera un gran techo de nubes, disminuyendo la intensidad de los rayos solares en esa zona. Mientras que los vientos del anticiclón del Atlántico Sur es el encuentro de vientos cálidos y provocan fuertes lluvias en la región amazónica, por eso la gran vegetación. ¿Sabías que el Perú es el tercer país más grande de Sudamérica después de Brasil y Argentina? ¿No lo sabía? O quizás sabías que de los 32 tipos de climas que existen en todo el mundo, el Perú tiene 28 de ellos. Bueno, si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Y que toda la diversidad de mariposas, de aves, de orquídeas, de plantas nativas también le pertenece al Perú. Y esto es solamente por nombrarte algunas de ellas, ¿ah? Y es que la geografía peruana y la diversidad climática, tanto como el frío, el calor y la humedad, a lo largo de millones de años han hecho que surja una gran biodiversidad. Por eso veamos cómo ha influido la cordillera de los Andes, las corrientes marinas, también las masas de aire y por último la ubicación del Perú entre los trópicos para el surgimiento, para la evolución también y para la adaptación de miles de especies de animales y plantas. ¿Por qué hay tantas especies de animales y plantas en el Perú? Imagínate que estás en una casa de 3 pisos. En el primero lo más probable es que te encuentres una sala, la cocina y el patio. En el segundo puede que haya habitaciones y un cuarto de estudio. Y en el tercero, la casa del perro y la antena. Y algunos juguetes tal vez. Así como en una casa con varios niveles encontramos diversidad de espacios y cosas, la cordillera de los Andes ha permitido la diversidad de climas y el surgimiento de toda clase de especies en sus más de 5.000 metros de altura. Recuerda que el Perú es uno de los 17 países megadiversos del mundo y esta riqueza se manifiesta en la diversidad genética, la diversidad de ecosistemas y especies y la variedad de ecorregiones. La diversidad genética hace referencia a la variedad de una misma especie. Por ejemplo, en el Perú existen más de 3.000 variedades de papas, 36 tipos de maíz y 25.000 especies de plantas que representa el 10% del total mundial. Y ni qué decir de las especies de animales, acuáticos, ovíparos, voladores, insectos, carnívoros, herbívoros, auquénidos, bípedos, reptiles, anfibios y todas las demás especies que viven en la costa, sierra y selva del Perú. La diversidad genética no es producto de cientos de años, sino de millones de años de evolución, cruce de especies y de adaptación, hasta llegar a ser lo que son ahora. De las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo, el Perú posee 84, las cuales acoge a más de 25.000 especies de plantas y más de 5.000 especies de animales. El Perú es el país que cuenta con más especies de mariposas y aves de la tierra, y uno de los 5 primeros en cantidad de mamíferos, peces de agua dulce y anfibios. Además, muchas de estas especies son endémicas, que quiere decir que solo existen en nuestro territorio. La variedad de ecosistemas y especies quiere decir que gracias a que contamos con áreas desérticas, húmedas y frías, permite que vivan animales propios del desierto, humedales y zonas frías. Ahora presta atención a estas fotos de animales endémicos del Perú. La rana del Titicaca, que no es una anfibia, sino acuática y casi nunca sale del agua. El mono choro de cola amarilla es tan peruano como el Juane concesino y fue también descubierto hace 200 años por el naturalista Alexander von Humboldt. También está la cortarrama peruana, el churrete real y el mono tocón. Y finalmente, tenemos que hablar de la variedad de ecorregiones.
Una ecorregión es un área geográfica que tiene clima, fauna, flora, suelos e hidrología similar en todo su espacio, resultando fácilmente diferenciable una ecorregión de otra. El científico peruano Antonio Brat-Egg identificó la existencia de 11 ecorregiones en el Perú, 3 de ellas únicas en el mundo. El primero está en el norte, el bosque seco ecuatorial que abarca territorios de Ecuador y Perú. ¿Existe un bosque seco? Sí, Henry. A ver, no quiere decir un ambiente donde los árboles estén sin hojas y parezca algo fantasmal. Nada que ver. Es que en esta zona hay épocas de lluvias, pero también épocas de sequía. Y aunque no te lo creas, aquí habitan 67 especies de aves endémicas, un récord de endemismo en el mundo para un bosque seco. El segundo está en el sur, en el desierto del Pacífico, que abarca toda la costa del territorio peruano, extendiéndose incluso hasta el norte de Chile. El desierto del Pacífico es uno de los más áridos del planeta, y recuerda que todo este desierto destacan las lomas, un tipo de ecosistema exclusivo del Perú. Finalmente, otra ecorregión compartida con Chile es el mar frío de la corriente peruana o de Humboldt, que es una de las regiones marinas en recursos hidrobiológicos más ricas del mundo. Recuerda que la diversidad de paisajes del Perú está asociada a dos elementos, al relieve y al clima. La combinación de ambos factores permite la existencia de gran variedad de vegetales y animales, lo que nos convierte en uno de los países con más diversidad del mundo. El Perú es uno de los 17 países megadiversos, es decir, que alberga la mayor cantidad de biodiversidad. Bien, como ustedes pueden darse cuenta, el tema no es tan difícil, pero de hecho, a partir de esa posición de este video, vamos a desarrollar de manera más detenida, más específica, muchos puntos que ustedes han podido atender en dicho video, ¿ya? Bien, a ver, siempre tengo problemas para que se abra la diapositiva. Ya. Bien. Miren, vamos a hablar de los factores del clima. Uno de los principales factores del clima es precisamente la latitud. ¿Ya? Latitud. Este concepto que a simple vista podría sonar pues un poco extraño, no podríamos hacer una relación directa con algo, ¿no? Es muy simple. Aquí llamamos latitud. La latitud es la distancia de un lugar, ¿ya? De cualquier lugar del planeta respecto a la línea ecuatorial. De más está decirles que la línea ecuatorial corta por la mitad de manera horizontal al planeta, ¿no? Precisamente más o menos por aquí está la línea ecuatorial. Entonces, esta es la línea base, ya para poder medir la latitud de un determinado lugar, ¿no? Cualquier punto sobre la Tierra, ya sea hacia el norte o hacia el sur, tiene un determinado, una determinada medida de latitud, ¿ya? Va desde los 0 grados hasta los 90 grados de latitud, ¿ya? Ahora, ¿por qué hablar de la latitud? En este caso, muchachos, la línea ecuatorial es la zona más caliente del planeta, ¿ya? Es la zona más caliente del planeta. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque la figura del Sol respecto al planeta ya es esta. Los rayos del Sol da con mayor énfasis, con mayor potencia, ya en la parte media de nuestro planeta, ¿ya? Entonces, los rayos del Sol llegan con mayor fuerza en la parte media de nuestro planeta. Por ende, hace eso que, pues, que nuestro planeta sea, bueno, en la línea ecuatorial sea el lugar donde más calor hace, ¿ya? Donde más calor hace. Ahora, por eso es que todos esos territorios que están cercanos a la línea ecuatorial tienen climas cálidos, ¿ya? Tienen climas cálidos.
Y además, esta zona cálida del planeta es conocido también como zona tropical, ¿ya? Tenemos dos trópicos. El trópico del norte es el trópico de Cáncer y el trópico del sur es el trópico de Capricornio, ¿ya? Precisamente nosotros formamos parte de ese trópico. ¿Y qué significa ser parte de un trópico? Significa tener precisamente un clima tipo tropical, es decir, tener una permanencia constante de los rayos solares, es decir, pues el sol está todo el año, casi todo el año, pueden haber días nublados, es cierto, pero la regla es que el sol está constantemente durante los días del año. Y por otro lado también, ¿qué es lo que convierte en tropical a un territorio? Pues la constancia de lluvias. Las lluvias y el sol configuran el clima tropical de todos esos territorios que están en esta parte del planeta, ¿ya? Pero, no sucede así con el Perú. El Perú no tiene necesariamente un clima estrictamente tropical, ¿ya? ¿Por qué? Precisamente por la presencia de la cordillera de los Andes, que prácticamente pues desencaja esa regla de este territorio, pues de todos los países pues que forman parte de esta zona media, de esta zona cálida de nuestro planeta, ¿ya? Precisamente ahora vamos a hablar de la cordillera de los Andes, pero vamos a terminar de hablar de la latitud. Entonces, la latitud es la zona más caliente de nuestro planeta, y mientras que un país esté más cerca a la línea ecuatorial, pues se entiende que las temperaturas van a ser más altas, ¿ya? Y mientras más se alejen de esa línea ecuatorial, pues las temperaturas van a bajar, ¿no? Y además, alejarse de la línea ecuatorial supone acercarse a los polos, ¿no? Tanto al Ártico como a la Antártida. Y naturalmente, pues, estos lugares son zonas frías, ¿ya? Son zonas frías y evidentemente, pues, si tú te acercas mucho, sobre todo a las zonas templadas del norte, ya las temperaturas van a bajar cada vez más, ¿ya? Entonces, la latitud es un factor importante del clima, ¿ya? De acuerdo a qué tan lejos o qué tan cercano estés de la línea ecuatorial, pues podremos deducir qué tan cálido o qué tan frío es tu clima, ¿ya? Bien. Por otro lado, tenemos las llamadas corrientes marinas, ¿ya? El clima de la costa sudamericana, y especialmente lo que nos interesa a nosotros, el clima peruano, ¿ya? Está influenciado básicamente por dos corrientes marinas. Una corriente de Humboldt, que es una corriente cuyas características es que tiene aguas frías, ¿ya? Y una corriente del Niño, cuyas características es que tiene aguas cálidas, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué la corriente de Humboldt trae aguas frías? ¿Por qué? Porque la corriente de Humboldt tiene orígenes en el Polo Sur, tiene orígenes en la Antártida, ¿ya? Y si esta corriente se origina en la Antártida, que es el Polo Sur, uno de los lugares más fríos del planeta junto al Polo Norte, ¿ya? Evidentemente pues sus aguas van a ser frías, ¿ya? Y esta corriente ya tiene influencia en toda la costa chilena y en casi toda la costa peruana, todo el litoral peruano. Esta corriente de Humboldt tiene influencia básicamente hasta Piura, hasta el sur piurano, ¿ya? ¿Y qué sucede con casi toda la costa de Piura y Tumbes? Bueno, estos ya se hayan pues influenciados por otra corriente, la corriente del Niño, ¿ya? Y esta corriente tiene aguas cálidas. ¿Y por qué es así? Porque precisamente esta corriente tiene orígenes en esta zona, en la zona más cálida del planeta, ¿ya? La corriente del Niño viene desde el sur de California, ¿ya? Entonces, si es que tiene orígenes en la zona más cálida del planeta, pues
es natural, ya es natural que precisamente sus temperaturas sean mucho más altas que la que es en el caso de la corriente de Humboldt, que tiene orígenes precisamente en el Polo Sur. Entonces, estos dos tipos de corrientes marinas van a configurar el clima del litoral peruano, especialmente el clima entre la costa y los Andes, ¿ya? Entre la costa o la mal llamada sierra también, ¿ya? Precisamente porque la temperatura del agua, por ejemplo, aquí en Lima y en gran parte del litoral peruano es fría, eso tiene que ver con la concurrencia, ya con la concurrencia de las lluvias, ¿ya? Las lluvias, bueno, para que exista lluvia, para empezar, el aire es frío de por sí, ¿ya? El aire que encontramos en las partes altas de la troposfera son frías, ¿ya? Son frías. ¿Dónde se encuentra el aire caliente? Pues en la parte baja, ¿ya? En la parte inclusive donde nosotros concurrimos, ¿ya? Los vientos fríos, el aire frío está en la parte alta. Ahora, ¿qué tiene que suceder para que ese aire frío se precipite? Es decir, para que ese agua que está en estado gaseoso, ya esas nubes que tú ves arriba, pues es agua en estado gaseoso. ¿Qué tiene que suceder para que se precipite? Es decir, para que se vuelva líquido. Obvio, lo tienes que someter a un nivel de temperatura mucho más alta. Es decir, tienen que aparecer vientos calientes. Y cuando esos vientos calientes llegan a impactar con los vientos, con el aire frío, ya allí se genera la lluvia. ¿Ya? Allí se genera la lluvia. Pero aquí, en esta zona, en el litoral peruano, y en gran parte del litoral peruano, sobre todo ese litoral que está influenciado por la corriente de Humboldt, ya no tiene mucha presencia pues de vientos calientes, ya no los tiene. Por lo general, el tipo de vientos, el tipo de aire que prevalece en el litoral peruano son vientos de carácter frío. ¿Por qué? Porque están influenciados por la corriente marina de Humboldt, que es una corriente fría. Entonces, como se mantiene en bajas temperaturas el aire, eso hace que no se generen lluvias. No es muy concurrente, no es característico del litoral peruano, hasta Piro al menos, ya las lluvias, las concurrencias de lluvias. Por eso es que una de las características, uno de los relieves más característicos de la costa peruana son los desiertos. Como no hay lluvias, se vuelve un lugar árido, es decir, se vuelven desiertos, aparecen los desiertos, ¿ya? Inclusive ustedes mismos sometan a la propia experiencia esto que estoy diciendo. Aquí en Lima, ¿cuántas veces aquí solo en este invierno ha llovido? No llueve. Pocas veces ha llovido. No estoy diciendo de que nunca llueva, no estoy diciendo que nunca llueva, pero hay que darnos cuenta de que esa no es la regla, ¿ya? Esa no es la regla, ¿ya? Pocas veces llueve en Lima. ¿Y eso a qué se debe? Precisamente a la influencia de la corriente marina de Humboldt, ¿ya? Entonces, las corrientes marinas tienen capacidad para influenciar en el clima. No sucede así en el norte. En el norte está influenciado ya por aguas cálidas, ¿ya? Y esas aguas cálidas, pues, se evaporan, ¿ya? El agua cálida se evapora y se va, pues, evidentemente a la atmósfera. Y entonces esas aguas cálidas chocan con el aire frío que se encuentra en la parte alta de la troposfera, ¿ya? En lo que nosotros llamamos con las nubes en el cielo, ¿ya? Chocan y entonces se empieza a calentar el aire arriba y de ahí provienen las lluvias, ¿ya? Por eso es que en el norte, en departamentos como Piura, Tumbes, allí sí ocurren lluvias. Inclusive hay determinadas fechas del año donde ya esas lluvias son muy excesivas, especialmente en las últimas semanas del mes de diciembre, donde en determinados lapsos de tiempo, se dice pues de cada 10 años, ¿no?
aparece el gran fenómeno del Niño, ¿no? Un fenómeno del Niño donde las temperaturas son tan altas que las lluvias caen día tras día y genera pues muchos desastres naturales como los huaicos, etcétera. O también puede generar también sequías, puede que no existan lluvias, ¿no? Hay muchas formas en cómo se presenta y claro, de acuerdo a cómo se presente se llama pues el fenómeno del Niño o el fenómeno de la Niña. Pero en todo caso, eso es un tema ya un poco más aparte. Lo que pretendemos aquí explicar es cómo es que estas corrientes tienen una influencia directa en la configuración de nuestro clima, ¿ya? Y tienen una influencia, pues, estrictamente en la zona costeña, ¿ya? Esto cambia los parámetros de nuestro clima que debería de ser tropical, debería, mas no lo es. ¿Por qué? Especialmente por la influencia de la corriente marina de Humboldt, ¿ya? Ahora, otro de los factores importantes del clima es la altitud, y esto tiene una relación directa con la cordillera de los Andes. Y es que, muchachos, depende a la altura en la que nosotros nos encontremos, la temperatura va a variar, ¿ya? La temperatura va a variar, y esto tiene una relación también con la presión atmosférica. Miren, ya habíamos dicho la semana pasada de que la presión atmosférica es la concentración de gases que podemos encontrar nosotros en la atmósfera, en este caso, pues, en el aire, ¿ya? Mientras más al nivel del mar nos encontramos, la presión atmosférica es mayor, ¿ya? La presión atmosférica es mayor. La concentración de oxígeno, la concentración de nitrógeno es mayor, más pegado a la superficie. Pero mientras más nos vamos alejando del mar, mientras más nos vamos alejando, y en este caso, pues, mientras más vamos subiendo, ya, vamos subiendo, esa presión atmosférica se reduce. Es decir, a mayor altura, menos presión atmosférica. Lo que quiere decir es que menos concentraciones de gases. Y si es que se reducen los gases de la atmósfera, se reducen los niveles de oxígeno, por citar un ejemplo, que es el que más nos interesa. Nosotros necesitamos oxígeno para vivir. Entonces, si nosotros empezamos a subir las cordilleras, subimos sobre los 1000, 2000, 3000 metros sobre el nivel del mar, pues sencillamente los niveles de oxígeno se van a reducir. Se van a reducir, ¿ya? Y al reducirse la cantidad de aire en el medio ambiente, ¿ya? La temperatura también se reduce. ¿Por qué? Porque el aire es un factor, ¿para qué? Para captar la energía solar. Mientras más aire hay, mientras más aire existe, pues la temperatura, ya los rayos del sol, el calor del sol, es una especie pues de que este aire tiene la capacidad de atrapar ese calor, de atraparlo, ¿ya? Y por ende, la temperatura se mantiene caliente por largas horas del día. Pero no sucede así en las grandes alturas, ¿ya? Sobre los 2000, 3000, 4000 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque ahí ya hay escasez de aire. La presión atmosférica es menor. Y como hay menos aire, hay menos captación de los rayos del sol. Hay menos captación de los rayos del sol. Y es por eso que, por lo general, a grandes alturas, sentimos más frío, ¿ya? Porque la presión atmosférica se reduce. Entonces, va a depender de la altitud, a qué tan alto estamos de la cordillera de los Andes para poder saber nosotros qué tan frío o qué tan cálido es el lugar en la que nos encontramos, ¿ya? Y además, un dato aparte es que en cada 180 metros que subimos, ¿ya? Cada 180 metros que subimos, baja 1 grado la temperatura, ¿ya? Baja 1 grado. Por eso es que si ustedes van, por ejemplo, a Chaclacay o o lugares como, ¿cómo se llama ese de aquí? Chosica, todos esos lugares, en las zonas pues de invierno, allí hace más frío. Allí hace más frío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya estamos empezando a subir la cordillera de los Andes,
ya empezamos a subir. Entonces, imagínense, pues ya sobre los 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí las temperaturas bajan hasta, bueno, es bajo cero, llega hasta bajo cero, ¿no? Entonces, la altitud también es un factor que influye en la configuración del clima, ¿ya? Esa altitud tiene una relación directa con la oceanidad, ¿ya? Y es que, miren muchachos, mientras más cercano al océano se está, la temperatura es más moderada. Es más moderada. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? Porque el agua, ya, al igual que el aire, ya, al igual que la misma presión atmosférica, tiene una capacidad que es muy importante. El agua tiene la capacidad de captar también el calor, ya, de captar, de absorber el calor. ¿Ya? El 92%, ¿ya? El 92% de la radiación térmica que produce el Sol en la superficie del planeta es absorbida por los océanos, ¿ya? Por los océanos. Ustedes saben que casi pues el 72% de todo lo que existe en el planeta es agua, es mar, es océano, ¿ya? Y estas aguas, estos océanos absorben esa radiación solar. Si es que los océanos no existieran, o si es que los océanos no tuvieran la capacidad de absorber esa radiación solar, las temperaturas en el planeta serían altísimos. Serían altísimos, ¿ya? Pero eso no sucede, ¿ya? La temperatura, los rayos del sol se reducen, ¿por qué? Porque el mar tiene esa capacidad de absorber esos rayos del sol, ¿ya? Entonces, durante el día, el mar absorbe los rayos del sol. Y en la noche, cuando ya no hay luz solar, ¿qué es lo que sucede? El mar expulsa esa radiación, ese calor que durante el día ha absorbido. Y eso hace que las noches, especialmente las noches de todas las regiones que están cercanas a los océanos, ya no sean tan fríos. No sean tan fríos. ¿Por qué? Porque durante la noche el océano se encarga de ¿qué cosa? El océano se encarga de expulsar ese calor que durante el día ha absorbido, ¿ya? Entonces, como está expulsando calor durante la noche, se mantiene estable la temperatura. Es cierto, baja un poco la temperatura, pero no es tan abrupto esas bajas temperaturas, como sí lo sucede con aquellas regiones que están más alejadas del océano, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente ahí no tienen pues el gran captador de los rayos solar como lo son pues los océanos, ¿ya? Claro que quienes suplantan, por ejemplo, a los océanos en las grandes alturas, las lagunas, los ríos, ¿ya? Pero evidentemente pues no pueden rivalizar con la gran captación que hace todo un océano, ¿ya? Por eso es que mientras un territorio está más cercano al océano, su temperatura, su clima va a ser mucho más moderada, ¿ya? Mucho más moderada. Por último, el tema del relieve, ¿no? Que tiene igual una relación directa con la cordillera de los Andes. El factor más importante del clima, muchachos, en el Perú, es la cordillera de los Andes. Eso ténganlo de cajón, se los puedo preguntar en el examen mensual tranquilamente y ustedes no pueden tener problemas en atender eso. Porque como ya ustedes lo han podido ver en el video con el que hemos empezado nuestra clase, ya y con lo que ya estarán pues suponiendo respecto a la explicación que estoy dirigiendo, nuestro clima debería ser tropical. Aquí en Lima deberíamos pues tener muchas plantas, muchos árboles, así como Brasil, ¿no? Brasil prácticamente es un país amazónico así casi por completo. Casi todo lo que vamos a encontrar en Brasil es selva. ¿Y por qué Brasil es así? Porque Brasil no tiene la cordillera de los Andes. No hay cordillera allí. Y es por eso que se desarrolló pues un tipo de clima y un tipo de relieve, un tipo de selvas tremendas como es en el caso de Brasil. Y en Lima, el Perú debería de haber sido igual.
Perú también debió de haber tenido esa configuración climática y geográfica que tiene pues Brasil. Pero en el Perú existe un gran factor llamado Cordillera de los Andes que invierte los papeles, que cambia, ¿ya? Que cambia y hace que precisamente el Perú sea multiclimático. Mientras que Brasil es casi monoclimático, es decir, tiene un solo clima, un clima tropical, en el Perú tenemos una gran diversidad de climas. Y esa diversidad de climas depende no solo ya de la cordillera de los Andes, depende de las corrientes marinas, depende de la altitud, depende de los propios océanos, etc. ¿Ya? Hay todo un conjunto de elementos, un conjunto de factores que van a generar un promedio pues hasta de 35 climas en todo el Perú, ¿ya? Ahora, el relieve es muy importante, ¿no? Porque en este caso la misma cordillera de los Andes actúa como una gran pared entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, ¿ya? ¿Qué sucede con el Océano Pacífico? Como ya le hemos dicho, el Océano Pacífico está influenciado especialmente por la corriente marina de Humboldt y es una corriente fría, ¿ya? Es una corriente fría. Mientras que el Océano Atlántico, muchachos, es una corriente caliente, está influenciado por la zona tropical y por ende, pues, sus corrientes son calientes, el aire es caliente. Entonces, eso, muchachos, permite que, por ejemplo, entre otras cosas más, no se formen grandes tornados, grandes tormentas aquí en el Perú. ¿Gracias a qué? Gracias a esta barrera llamada Cordillera de los Andes, ¿no? Esos vientos tan opuestos del Océano Atlántico y del Océano Pacífico ya no se llegan a juntar, ya, ¿gracias a qué cosa? Gracias a la Cordillera de los Andes, que, como he dicho, es una gran pared entre estos dos polos opuestos que son en este caso el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, ¿ya? Bien, último, muchachos, ya para ir cerrando, porque sé que nos estamos pasando un poco de la hora. Quiero que escriban el nombre y describan en qué consisten solo 3 climas, ¿ya? Solo quiero que hablen de 3 climas que podemos encontrar en el Perú. Y quiero que lo describan, no solo quiero que digan el nombre del clima. Por ejemplo, por eso me he tomado el tiempo de desarrollar un ejemplo. Por ejemplo, el clima frígido es uno de los climas que tiene nuestro país, ¿ya? No se trata de que tú solo me digas, pues, clima frígido y ya, no, sino que lo describas, ¿ya? ¿Qué cosa es el clima frígido? Por ejemplo, es un clima muy frío, ¿ya? ¿Dónde lo encontramos? Sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Aquí la temperatura promedio de los territorios que se encuentran en este clima frígido es entre los 4 grados centígrados, ¿ya? Y aquí, pues, las precipitaciones son concurrentes durante el año en formas de lluvias, especialmente en formas de nieve y de granizo, precisamente por las bajas temperaturas, ¿no? Y por último, nombran en qué ciudades tienen este tipo de clima, ¿no? En el caso del clima frígido lo es, pues, Junín, lo es Cerro de Pasco, Puno, entre otros más, ¿ya? Bien, dicho esto, muchachos, estaríamos terminando aquí nuestra clase. Las tareas se los voy a pedir después del examen mensual, así que no se preocupen por eso, ¿ya? Solo quedaría, pues, estar sujeto a sus consultas, ¿ya? Si es que así lo tienen.